antes nos has hablado de los opiáceos y de cómo evitar que una persona muera de sobredosis, ¿no? Yo, estando en ciudades americanas y también en Tijuana, en México, ¿no? Y ver esas imágenes de barrios que parecen más bien una película zombie, ¿no? De personas que van deambulando y, bueno, se han repetido en redes sociales, ¿no? Y hay una cosa que a mí me impresiona mucho de todo esto. Hay un documental en HBO que se llama El crimen del siglo, que cuenta cómo fue una familia, ¿no? La familia Sackler. Sí, conozco más o menos la historia. Que tenía una farmacéutica. Purdue Pharma. Sí. Y sobornaban a los médicos para que recetaran estos opiáceos, la gente se enganchara y era la manera de, claro, tener más y más clientes comprando. Eso es quizá uno de los mayores ejemplos de cómo una droga que puede ser buena, mal utilizada o se vuelve muy... puede ser letal y causar, como está causando, 100.000 muertos al año. Efectivamente, la corrupción en algunos ámbitos dentro del negocio farmacéutico ha sido culpable, no a lo mejor únicamente, pero sí como uno de los factores clave que han alimentado pues esta epidemia ahora mismo de consumo de opioides en Estados Unidos, porque en realidad en un origen tuvo mucho que ver esa codicia que existió con ese fármaco que se patentó, el Oxycontin y la oxicodona y demás opioides que la industria farmacéutica empezó a empujar, digamos, a las consultas para que fuesen fármacos, digamos, más prescritos, que se prescribiesen más en las consultas. Para ello, pues hubo prácticas delictivas, ¿no? Como sobornos y todo tipo de... Sí, también a los reguladores, pues les hacían regalos, los contrataban la farmacéutica, o sea, había... Bueno, incluyeron incluso el dolor como uno de los signos vitales. Dentro de los signos vitales incluyó el dolor y la necesidad como de eliminarlo a toda costa en muchos casos. Y el uso, por ejemplo, de fármacos opioides de forma muy abusiva. Cuando aquí en España pues te recetan un ibuprofeno para un dolor, allí muchas veces en Estados Unidos te estaban dando ya una oxicodona y son sustancias... Eso es lo que te quería preguntar, porque esa epidemia también se ha vivido en Canadá. Y la pregunta es, este desastre de los opiáceos que ha vivido Estados Unidos y Norteamérica, ¿podría ocurrir en España? Podría ocurrir, pero es verdad que aquí tenemos muchos escudos que allí no tenían. Tenemos muchos elementos que nos protegen, ¿no? De hecho, hace unos años, el director científico de la Agencia Europea de Drogas, que es un organismo que se encarga de la Unión Europea de toda la gestión del tema de las drogas dentro de la Unión Europea, la salud pública y demás, yo estuve trabajando allí hace unos años, dijo que precisamente lo que estaba salvando a Europa de la epidemia del fentanilo era precisamente la heroína. Es decir, la presencia en el mercado de una droga que es preferida por los consumidores y que es mucho menos peligrosa que el fentanilo, aunque sigue siendo muy peligrosa, no nos engañemos en eso, había evitado que Europa tuviese pues esa ola de fentanilo que sí que ha recibido pues otros países como Estados Unidos. También es verdad que aquí estamos en una situación muy diferente. Hay que tener en cuenta que los opioides son drogas que son muy eficaces para tratar el dolor, pero no solo el físico, sino también el emocional. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en situaciones en las cuales hay una gran problemática social, hay marginalidad, hay pobreza, hay exclusión social, se tiende a producir mucho el consumo de esta sustancia porque permite a las personas, digamos, desconectar de esas realidades y vivir en un estado de bienestar y de alegría o de encontrarse por lo menos lejos de ese malestar en un principio, porque luego eso se convierte en todo lo contrario, las personas luego acaban... ¿Se recetan en España con esa función? No, para nada. Vale. De hecho, en la medicina no se utilizan nunca los opioides para tratar el dolor emocional, pero es una cosa que el ser humano ha tendido a utilizar generalmente, ¿no? Ese consumo de opio en el pasado, ese consumo de morfina, ese consumo de heroína en los años 80, ese consumo de fentanilo actualmente, tiene un gran peso de malestar social. Es decir, de personas que lo consumen porque no tienen dinero, porque están en una situación dramática, viviendo en la calle, sufriendo, pasándolo mal, teniendo problemas y demás, y la sustancia lo que hace es que desconecten totalmente esa situación y se encuentren pues bien, al menos en un principio. Luego eso evoluciona obviamente a una adicción. A una adicción que ahí la persona ya tiene que consumir no para estar bien, sino para no estar mal, porque el no consumir genera tanto dolor y tanto malestar que la persona tiene que consumir para sentirse normal, ¿no? Entonces, estas drogas tienden a cuajar muy bien en ese tipo de situaciones de problemática social. Estamos comparando, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que tiene una enorme desigualdad y que no tiene, por ejemplo, una seguridad social, no tiene unos servicios sociales, no tiene tampoco un servicio público de salud,
salud, con países, afortunadamente en Europa, que sí que cuentan con este tipo de escudos, que lo que hacen es que exista un menor nivel de malestar social que, digamos, lleve a la gente a consumir este tipo de drogas. Claro, la epidemia de fentanilo tiene una razón en, por supuesto, lo que hemos hablado de corrupción, de una farmacéutica que empujó, ¿no?, para que la gente se enganchara, pero también de unos problemas sociales que hay siempre detrás del consumo de estas sustancias, bueno, de gente que se siente perdida o que por razones las que sean terminan las drogas para evadirse de sus problemas. Hay que pensar que si las drogas se consumen es porque funcionan para algo. Es decir, la persona que empieza a consumir drogas no lo hace porque esté enganchada. Eso puede suceder más adelante. Pero el consumo de drogas siempre comienza porque la droga cumple una función para esa persona. Esa función puede ser la de desconectarla del dolor y para eso, pues, físico o mental. Físico o mental, y para eso, pues, hay drogas que son muy eficaces y realmente funcionan bien. Otra cosa es que luego se convierten en un problema muy grande en sí mismas, ¿no? Pero en un principio, la persona que empieza a consumir heroína para olvidarse, yo que sé, de un trauma, de que tenía un maltrato infantil o de que vive en la calle o cualquier cosa, pues al principio sí que le funciona para eso. ¿Qué pasa? Que más adelante se convierte en un problema porque son drogas, las opioides concretamente, con un potencial adictivo muy grande, ¿no? Pero es importante entender las causas de los consumos de drogas para poder entender cómo se pueden abordar este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, las personas que consumen drogas en espacios de ocio, en espacios recreativos, lo hacen porque la sustancia les hace sentirse mejor y pasárselo mejor y tener una experiencia mejor, ¿no? Que eso pueda ser más problemático o menos a largo plazo ya es algo que dependerá mucho de la persona, del contexto y demás. Sin ir más lejos, el alcohol es la droga recreativa más importante que tenemos. La consumimos prácticamente todos en contextos de ocio, pues como pueden ser festivales o fiestas o cenas con amigos o con familia, ¿no? Pero al final es muy importante entender esas causas, ¿no? En el caso de Estados Unidos se juntaron muchas cosas. No solo el tema de la industria farmacéutica, que fue muy importante, obviamente, pero es que también tenemos que tener en cuenta que cuando se produjo un intento de controlar esa problemática por parte de las agencias reguladoras, de la FDA, de la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que digamos que cerró el grifo a los médicos, les dijo, oye, ya no podéis prescribir tanto estas drogas opioides o no las podéis prescribir para tantas cosas, solamente para cosas realmente importantes o graves, porque los opioides no se deberían nunca prescribir para cualquier dolor, precisamente por esas problemáticas. Cuando esto sucedió, muchas personas que ya tenían ese enganche físico muchas veces a la sustancia o incluso psicológico, empezaron a acudir al mercado negro para buscar esa sustancia. No la encontraban. ¿Y qué encontraban? Heroína, que es lo más parecido a la oxicodona que puedes encontrar en el mercado negro. La heroína se parece mucho a esta sustancia, ¿no? Y empezaron a comprar heroína. ¿Qué sucede? Que la heroína, como es una sustancia de origen natural, que parte de la morfina, de las amapolas papaver-somníferum, de las amapolas del opio, no se puede producir de forma infinita. Tienes que tener campos de amapolas suficientes y los cárteles no tenían suficiente acceso a heroína como para nutrir un mercado que estaba incrementando tanto la demanda. En ese contexto apareció el fentanilo. El fentanilo no el legal, sino el ilegal, es decir, fentanilo producido en laboratorios. En ningún caso la epidemia de fentanilo en Estados Unidos ha sido farmacias vendiendo fentanilo, sino que ese fentanilo era un adulterante de la heroína. ¿A qué voy con todo esto? Que la epidemia de fentanilo es un buen ejemplo de cómo la ilegalidad de las drogas y el tener las drogas en manos del crimen ha hecho que la problemática, que ya de por sí era grande, se haga todavía más grande. O sea que la ilegalización puede agravar el problema. Tiende a agravar los problemas relacionados con drogas. Por ejemplo, en este caso en particular, lo que encontraron es que, claro, como el fentanilo es cientos de veces más potente que la morfina y a lo mejor unas 50 veces más potente que la heroína, si tú coges un poco de fentanilo y lo diluyes en 50 partes, es decir, lo mezclas con azúcar o con cualquier sustancia, digamos, inerte, creas una sustancia que es muy parecida a la heroína en cuanto a potencia, pero puede ser más adictiva, incluso puede llegar a ser más peligrosa si te equivocas, obviamente, en la dosificación. Y esta sustancia es la que se empezó a vender en Estados Unidos como si fuese heroína. Es decir, que los consumidores que estaban comprando no sabían que estaban tomando fentanilo, pensaban que estaban tomando heroína. Y al final acabaron con esas problemáticas mucho mayores que las que habrían tenido con la heroína, porque el mercado estaba controlado por una mafia que lo que buscaba era el beneficio económico. Obviamente, si tú eres un grupo criminal y tienes la posibilidad de meter un contenedor, por ejemplo, en un puerto de Estados Unidos,
¿qué vas a preferir? ¿Meter un contenedor que contiene, yo qué sé, 5.000 o 50 millones de dosis de fentanilo, o meter uno que contiene 50 billones de dosis, perdón, 50 millones de dosis de heroína, o uno que contiene 50 billones de dosis de fentanilo? Es decir, que uno de los problemas que tiene la ilegalización de las drogas, o el que esté en las drogas en manos del crimen, es que las drogas más potentes y más adictivas tienden a acabar siendo más populares porque benefician más a quienes las trafican. Una lancha, por ejemplo, que cruza el estrecho, puede elegir entre llevar marihuana en flor o llevar hachís. El hachís es mucho más rentable porque en menos espacio tienes más peso y más dosis, por tanto puedes vender más luego al cruzar. Entonces, estos mercados actuales criminales de drogas tienden a primar al final las drogas más potentes porque son las que más beneficio les dan. Pueden meter más dosis en menos espacio, y esto hace que, por ejemplo, durante la ley seca en Estados Unidos desapareciese la cerveza. La mafia no metía cerveza en Estados Unidos, preferían meter un barril de licor. Era más rentable. Que iban a vender muchas más dosis que vender un barril de cerveza, que al final, con que pongas ya 4 o 5 pintas, ya te has quedado sin barril. En cambio, con el barril de licor podías vender muchas más dosis. Es decir, que los mercados no regulados o los mercados ilegales de drogas que actualmente hay tienden siempre a primar esas drogas para hacerlas todavía más potentes y de esa forma tener más rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, esto pasa mucho también con el cannabis. El cannabis es cada vez más potente, se busca potenciar todo esto, y esto, bueno, pues son fenómenos que generalmente suelen ir asociados precisamente a esta ilegalidad de la sustancia, ¿no? Es verdad, lo del cannabis, que hay más brotes psicóticos en parte porque son más potentes. Son más potentes, ¿no? Y esto ha pasado, bueno, insisto, la epidemia de fentanilo es un buen ejemplo de los consumidores prefieren heroína, pero al final acaban enganchados al fentanilo porque el mercado criminal ha visto que el fentanilo es mucho más rentable que la heroína. Lo pueden producir a expuertas porque es sintética. El fentanilo se puede hacer sin necesidad de campos de amapolas, y además en un espacio muy pequeño, en un volumen muy pequeñito, puedes tener millones de dosis que no tendrías si fuese heroína. Lo que pasa es que, y teniendo en cuenta que España está un poco más protegido, a mí lo que me sorprende es que el conocimiento del peligro que tiene el fentanilo es evidente, está en todos los medios, los datos de miles de muertos, las imágenes que yo describía antes, que casi todo el mundo ha visto, de fantasmas, ¿no? De zombies deambulando por las ciudades. Entonces, se me hace muy difícil creer que alguien que vea eso, y con el conocimiento que hay hoy y la información que tenemos sobre lo peligrosa que es esa droga, siga cayendo tanta gente. Hombre, hay que pensar en la situación en la que está una persona que cae en eso. Es decir, que lógicamente si te acercas a una cosa tan peligrosa es porque realmente tienes una situación muy dramática como para que eso no te asuste, ¿no? Y te acerques a ello. Es decir, que las personas que consumen drogas opioides suelen ser personas que tienen unas situaciones de problemática muy grandes. Es decir, no es una sustancia que vayas a ver en una discoteca, por ejemplo. O sea, los opioides los vas a ver en lugares deprimidos, en zonas de marginalidad, zonas de inmigración. Es decir, que hay problemáticas sociales muy grandes que hacen que las personas se sientan atraídas por esas sustancias. Es una solución radical, claro, a desde problemas graves, ¿no? De todas formas, hay que tener en cuenta, insisto, que las personas que consumen fentanilo no son personas que elijan generalmente consumir fentanilo. Es más bien personas que buscan el opioide que mejor les funcione y al final les dan el fentanilo porque el fentanilo es ese adulterante que está utilizando el crimen para hacerse de oro, pero en realidad no es la preferencia del consumidor del fentanilo, ¿no? Por eso decía lo de Europa. En Europa el consumo de fentanilo de momento parece un problema lejano porque el mercado de momento está bien abastecido de heroína, que es la preferencia principal de las personas. No por decir, obviamente, que la heroína no sea peligrosa, que es muy peligrosa, pero es mucho menos peligrosa que el fentanilo y mucho menos dañino, ¿no? El director científico de la Agencia Europea de Drogas, Paul Griffiths, dijo esto porque es verdad que una de las cosas que hacía que Europa no tuviese ese consumo de fentanilo es que de momento había heroína disponible y de momento los consumidores preferían la heroína, los consumidores en esa situación. ¿Qué pasa? Que esto no va a ser siempre así, porque en los últimos años ha habido un descenso del cultivo de amapola de opio en Afganistán de en torno al 90%, lo cual va a producir casi seguro una escasez de heroína en Europa, y esto puede hacer que entren opioides sintéticos de alta potencia como el fentanilo, pero yo creo que va a entrar los nuevos fentanilos que son todavía más potentes que el fentanilo, que son los nitacenos, que es una nueva familia de drogas opioides. Nitacenos. Es una familia de drogas opioides sintéticas mucho más potentes que el fentanilo, que ha surgido hace muy poco, que de hecho todavía no están adecuadamente controladas a nivel internacional, o sea que son incluso
favorables para el tráfico, para las organizaciones, porque tienen menos problemas de control o menos problemas de ilegalidad o menos problemas de que haya, digamos, controles ya sobre los precursores. Es decir, que son sustancias que son más fáciles ahora mismo de producir para muchos grupos criminales y que tienen una potencia mayor que el fentanilo. Pero eso es increíble porque ya el fentanilo es de una potencia devastadora, el que se haya creado algo todavía más potente, ¿no?